이번 우리 메시지는 LA 그리스도 언약교회에서 전 세계로 메시지를 전파하고 있습니다. Esta vez este mensaje está siendo transmitido en vivo desde la Iglesia del Pacto de Cristo aquí en Los Ángeles. 언약은 렘넌트 산업을 준비시켜라. Entonces, el mensaje que hemos preparado es preparar la economía de los remanentes. 성경에 응답받은 중요한 분들은 다 이걸 했습니다. Porque en la Biblia todos recibieron estas respuestas para preparar la industria de los remanentes. 하나님이 특별히 관리하는 경제 세 가지가 있습니다. Porque hay tres economías que Dios tiene cuidado de ellas especialmente. 교회에서 움직이는 빛의 경제. Es esa economía de la luz que se mueve en sus iglesias. 또 세계 복음화할 수 있는 선교 경제. Y es esa economía de las misiones que permite que se mueva el mundo. 세계를 바꾸는 렘넌트 경제가 있습니다. Y también estará esa economía que moverá a los 이 remanentes. 부분을 놓쳐서는 안 되겠죠. Y esto ustedes no deben de perderlo. 여러분들이 해야 될 가장 중요한 일이 렘넌트 산업을 준비시키는데 어떻게 시켜야 되겠습니까? Entonces, lo más importante de todas estas cosas es preparar esa industria para los remanentes, pero ¿cómo debemos hacerlo entonces? 어른들보다 렘넌트들이 더 잘 알고 똑똑해요. Porque es normal que los remanentes sean mucho más inteligentes que las personas mayores. 여러분 걸 가르치면 또 손해를 줄 수 있어요. Porque puede ser una pérdida para ustedes si ustedes no tienen en cuenta estas cosas. 렘넌트에게 어떻게 산업을 준비시켜야 되냐? Entonces, los remanentes, ¿cómo deben de preparar la industria? 먼저 중요한 게 세 가지가 있습니다. Hay tres cosas importantes que ver primero. Introducción. 렘넌트를 서밋 만들기 전에 반드시 영적 서밋을 먼저 만들어야 돼요. Los remanentes, antes de ser la cumbre, deben de ser definitivamente la cumbre espiritual. 그럼 렘넌트는 이렇게 질문을 할 수 있습니다. 영적 서밋 어떻게 하면 됩니까? 물어볼 수 있습니다. Entonces, aquí ustedes deben de preguntarse, ¿cómo puedo ser yo primeramente esa cumbre espiritual? 사람에게 배우면 손해입니다. Porque esto, si lo aprenden de las personas, será una pérdida para ustedes. 보혜사 성령을 너희에게 보내사 너희와 영원히 함께 있을 거라고 약속했습니다. Porque Dios prometió en Juan 14:16 que enviaría al Consolador. 26절에는 모든 것 생각나게 할 거라고 그랬습니다. Dice que les haría pensar todas las cosas. 요한복음 16장 13절에는 영원히 함께 있을 거라고 약속했습니다. Y en Juan 16:13 dice que estaría con ustedes por la eternidad. 고린도전 3장 16절에는 하나님의 성령이 여러분 안에 계시기 때문에 너희는 하나님의 성전이다 그랬습니다. Primera de Corintios 3:16 dice que porque el Espíritu de Dios mora con ustedes, pues los protegerá por siempre. 너희 속에 하나님이 기쁘신 소원을 두고 이루신다고 했습니다. Y que en Filipenses 2:13 que ese deseo de Dios está con ustedes. 렘넌트가 이거 먼저 되도록 여러분들이 도와줘야 돼요. Entonces ustedes deben de ayudar a los remanentes para que lleguen a hacer esto. 주의해야 될 것은 산업인들이 주로 나이가 든 분들이고 중직자들입니다. Especialmente deben de tener en cuenta que los empresarios son personas mayores o en avanzada edad, deben tener dos cosas presentes. 내년부터는 전 장로님들하고 같이 아침에 일찍이 파수꾼 기도를 해야 되겠다 이런 생각을 했습니다. Estoy pensando que para el año que viene tener esa oración de guarda temprano en la mañana con los ancianos, porque están no montándose en la corriente de la palabra menos que los remanentes o los creyentes, porque si no están en esa corriente de la palabra, 우리가 어느 동네 살면서 그 동네 소식을 전혀 모른다는 거는 그 동네 살기 힘든 거예요. no es normal, porque imagínense que vivan en un barrio pero no conozcan las noticias que está sucediendo en ese lugar. 한 주간 동안 있을 메시지를 요약을 해줘야 되겠다. Entonces es que debemos de ver ese mensaje resumido de una semana juntos. 불신자보다 나은 데가 없는데 교회 와서는 또 세상 거 갖고 와요. Porque si están en el mundo viendo las cosas de los no creyentes y están perdiendo fuerza, imagínense que llegue el domingo. Entonces deben de hacerlo sabiéndolo. 영적 서밋이 먼저 돼야 그 의사가 행복한 의사가 돼요. Por eso es que antes de volverse doctor, deben de ser esa cumbre espiritual que los ayude a ser ese doctor correctamente. 뭐
국회의원도 될 수 있고, 뭐 법관도 될 수 있고, 뭐 될 수 있잖아요. Y una vez que salgan al mundo pueden convertirse incluso en representantes del 근데 gobierno. 이게 먼저 안 되니까. Pero como esto no le 쉽게 funciona 말하면 primero, en otras palabras, 먼저 예수님이 말씀하신 보좌의 망대 이게 각인돼야 돼요. debe de imprimirse en ustedes esa torre del trono primeramente. 아니 어려운 길 가야 되는데 보좌의 여정 이게 각인돼야 돼요. Van a ir por ese camino que es difícil, entonces deben de ver cuál es ese itinerario del trono. 그러려고 하면 보좌의 이정표가 어떻게 쓰는지를 먼저 알아야 된다. Y en cada lugar van a poder ver esas señales, entonces deben de conocer cuáles son esas señales del trono. Deben de saber que esto es necesario. 참 중직자들 참 고생한다 이래 싶어요. Porque yo he visto cómo los líderes de la iglesia están pasando tanto trabajo y están pasando trabajo que no deberían de tener. 안 해야 되는 고생인데 고생이. Es algo que no deberían de tenerlo, pero lo hacen. 딱 기도 속으로 들어가야 되는데 문제 터지면 문제 속으로 들어가. Porque cuando viene un problema deberían de entrar en la oración, pero entran en el problema. 각인이 안 돼. Es porque no le funciona esa impresión. 더 깊은 기도로 들어가 버려야 되는데 위기 속은 깊은 기도로 들어가잖아요. 그게 안 돼. 위기 속으로 들어가. Porque deberían de entrar en la oración profunda en esos momentos de problema, pero lo que hacen es entrar dentro de crisis. ¿Entiende? 큰일 납니다. Remanentes que estos no deben de hacerlo. 여러분 가는 곳마다 사람들이 살아나야 돼요. Porque donde quiera que ustedes vayan, debe de revivir las personas. 그거는 이번 3일 동안에 한 메시지를 가지고 한번 확인하게 해야 되겠습니다. Estos 3 días debemos de confirmar ese mensaje. 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón? 바울은 그래서 회당으로 찾아간 거예요. Por eso es que Pablo entró en la sinagoga. 바울의 전도 행적 중에 제일 중요한 게 회당으로. Porque uno de los trabajos, ministerios más importantes que hizo Pablo fue la sinagoga. Entró en las escuelas. 또 데살로니가에 보면 저자로. Y entró en los mercados según Tesalónica. En otras palabras, era un mercado normal. 중요한 부분이죠. Y son lugares importantes para la economía. 왜 그렇습니까? ¿Por qué lo hizo así? 바울은 몇 가지를 알고 있습니다. Pablo sabía algunas cosas. 강대국의 실패가 뭔지 알고 있습니다. Él sabía cuál fue ese fracaso de las naciones poderosas. Casi todas las naciones poderosas fracasaron. 강했지만은 전쟁하고 다 무너졌어요. Delante de otras parecía que eran fuertes, pero terminaban en guerra y destruidas. 미국 나라는 중요하고 이 유럽이나 이 나라 중요하다는 이유가 거기 있는 겁니다. 강대국이 거의 실패했다니까요. Por eso es que Estados Unidos, Europa son países muy importantes, pero casi siempre 어떤 fracasan. 면에서는 미국은 이제 더 겸손히 하나님 앞에 나가야 돼요. Por eso es que en otras palabras Estados Unidos debería de ir 땅이요. 우리나라 50배. en humildad delante de Dios. 50배가 뭡니까? Entonces 50개 주가 있잖아요. es más de 50 veces el tamaño de Corea, tiene más de 50 estados. 10분의 1만 가지도 해도 강대국 됐었고요. Porque si Corea tuviese el 10% de la tierra que tiene Estados Unidos, fuera una nación más poderosa, pero es así de pequeña. 사실상 요즘 뉴스 나오지만 한국 무기 세계적으로 앞서갑니다. Pero realmente lo estamos viendo en las noticias que el peso, el poder de Corea está aumentando. 상대방 레이더에 안 걸리는 거예요. Porque por eso es que Estados Unidos 세계에서 제일 잘 개발해요. y Estados Unidos lo sabe y está sorprendido de que Corea haya llegado a estos lugares. 수근수근합니다. Lugares tan importantes. 일본도 놀래요. 한국 왜 저러지 않나. Porque incluso Japón está sorprendido cómo es posible que Corea lo haga también. 너무 땅이 없고 그래요. 아무것도 없잖아요. Nosotros, Corea no tiene casi tierra, es muy pequeña. 그런데도 세계 보고만은 렘넌트들이 일어나고 있다니까요. Pero aún así, por la evangelización del mundo se están levantando esos remanentes. 바울은 알고 있습니다. Pablo lo sabía. 유대인의 실패 뼈저리게 알고 있습니다. Él sabía completamente cuál fue ese fracaso de los judíos. 더 웃기는 거는요. Pero aún algo más importante. 그 사도들이 실패는 안 했지만은 사도들의 한계. Él sabía cuáles eran las limitaciones de los 그래서 apóstoles. 하나님이 사도들을 세계복음에는 쓰시지 않은 거예요.
Por eso es que Dios no usó a los apóstoles para la evangelización del mundo. 미국 나서 복음하려면 세계화가 돼야 되는데 안 돼 있으니까 바울을 보낸 거예요. Porque un ejemplo, para evangelizar a Estados Unidos deberían de tener la globalización, pero no la tenían, por eso usó a Pablo y por eso Pablo terminó entrando en las sinagogas. En otras palabras, entró buscando esos remanentes. 중요한 가르치는데 우리 성경을 이렇게 보면요. Por eso es que hay algo importante aquí, si vemos en la Biblia. 여러분 다 아는 걸 뽑아내놨거든요. He seleccionado versículos que ya ustedes conocen bien. 노아입니다. Es sobre Noé. 노아가 위기 왔을 때인데 가장 중요한 6장 18절에 보면 네 자녀들을 위해서 방주를 만들라고 했습니다. Entonces vemos en Génesis 6:18 dice que por tus hijos. 하나님을 위하여가 아닙니다. 네 자녀들을 위해서 방주 만들라. Porque lo dijo así, no por ti ni por mí, sino por tus hijos. 엄청 많은 비가 와서 다 죽었으니까 이 노아의 자녀들은 어떻겠습니까? Porque va a venir ese gran diluvio, entonces ¿qué va a pasar con tus hijos? Le dio una gracia especial a Noé. 많은 사람들이 노아 시대 걸 많이 연구를 합니다. 그 이전 이후가 굉장히 중요한 변화가 많이 왔으니까. Por eso es que hay muchas personas que continúan estudiando sobre este tiempo de Noé porque cambió mucho antes y después. Después vino con Abraham. 창세기 22장 보면 중요한 언약이 나옵니다. Si vemos en Génesis 22 del 1 al 21 es un pacto muy importante. 이삭이 죽다가 살은 거예요. Porque en otras palabras es casi que Isaac 이삭이 죽다가 살았는데 casi muere. 수양 때문에 살았어요. Pero estuvo a punto de morir y ¿por qué fue salvado? Fue por ese cordero. Por eso es que para que no lo olviden, lo dices de esa forma. Porque hay personas que se dan cuenta, están a punto de morir y descubren el Evangelio. A personas que tienen un pequeño problema y encuentran el Evangelio, son perspectivas diferentes. Por eso es que es esa perspectiva para entregar de este Evangelio a todo el mundo. Porque de seguro a través de ti, de tu simiente, recibirán bendiciones toda la tierra. Él lo prometió. Y a partir de ahí, capítulo 26, bendice a Isaac 100 veces más. Esta es la economía de los remanentes. Porque en la época de Noé, todas esas ganancias que tuvieron las tuvo Noé. Esa es la economía de Noé, esa es la economía de los remanentes. Por eso es que en la época de Sem estaban intentando con todas las fuerzas quitarle esa economía y Dios lo bendijo. 이 부분은 지금 목동을 하고 있는 다윗의 시간표입니다. Salmos 78 del 70 al 72 es el tiempo de este pastor de ovejas David. Y ahí fue cuando él lo encontró todo. Es muy importante, ¿verdad? 목동으로 있으면서 찬양, 시, 기도, 기술, 모든 경제 다 찾아내요. Porque mientras él era un simple pastor de oveja, él encontró todo a través de la alabanza, los salmos y la poesía, la oración. 사무엘상 17장 18절 20절에 보면 또 중요한 얘기 나오잖아요. Si vemos en 1 Samuel 17, del 18 al 20, es algo muy importante también. Fue una crisis muy grande. Fue cuando se encontró con Goliat. Miren bien ahí. 이새가 다윗에게 심부름을 시키잖아요. Aquí Isaí le da una misión a David. 상황을 보고 위험하면 오너라. 이게 부모를 할 얘기잖아요. Cuando te mandan a hacer un recado, tienen que ver la situación en la que estás. Si hay mucho peligro, pues no te envían. Pero ese recado fue que definitivamente tienes que ir a entregarlo y tráeme la confirmación de que entregaste esto. O sea, si está pidiendo que le traiga esa confirmación de entrega, pues obviamente es que tiene que ir. Aquí hay un misterio muy importante. Aquí fue cuando David escuchó todo lo que estaban hablando sobre Goliat y tomó una resolución. Yo voy a luchar hoy contra Goliat. Y allí terminó.
porque David era experto tirando piedras. Él tenía esa seguridad. 사자가 얼마나 빠릅니까? 사자가 양을 물러 갈 때 사자의 급소를 때리는 사람이에요. Porque cuánta velocidad tenía que al león intentar atrapar 사자의 급소를 las 때리는 ovejas, 사자가. él ya estaba lanzándole esa piedra y derribaba a los leones. 입을 찢어서 양을 건져냈다고 그랬어요. Y él, en ese momento él abría la boca de los leones para salvar a las ovejas. 골리앗 머리 때린 데는 정말로 식은 죽 먹기. Por eso es que para él fue muy fácil poder derribar a Goliat. 영어에는 piece of cake이라고. En inglés le dicen que es como un pedazo de pastel. 그 까는 데는 간단한 거예요. Hasta ese punto era así de 어마어마한 걸로 sencillo. 하나님은 다윗에게 죽이신 겁니다. Y 나가기 전에 Dios bendijo a David incluso antes de salir. 이걸 우리가 해야 되는 겁니다. Esto es algo que debemos hacer 그래서 금철 nosotros. 시대 열자는 겁니다. Por eso es que debemos abrir la época de los 3 días fin de semana. Debemos de preparar los 3 미국이나 전 atrios. 세계에서는 이 단어를 모르면 절대 안 됩니다. Si Estados Unidos y el mundo no conoce estas palabras, pues definitivamente no podrán hacerlo. 완전 렘넌트 세상을 만들어야 돼. Deben de abrir la época de los 3 días fin de semana y hacer que sea la época de los remanentes. 몰려와서 은혜 받아야 돼요. Que vengan estas personalidades importantes y reciban fuerza. Deben de poder orar como 당연한 David. 얘기지만 못 하고 있으니까요. Es algo tan lógico, pero no saben hacerlo. 이사야가 나를 보내소서 이랬습니다. Isaías 6:13 dice, envíame a mí. 하나님은 안 된다고 했습니다. Pero Dios le dijo que no. 렘넌트 그렇토이가 일어날 것이다라고 했어요. Dice que está la remanente, 이 los remanentes. 말을 알아들은 사람이 다니엘입니다. Y la persona que entendió estas palabras fue Daniel. 바벨론에 포로돼갔죠. Y fue prisionero a Babilonia. 저기서 뜻을 정한 겁니다. Y allí pues tomó una resolución 완전히 también. 이 준비가 다 돼 있는 거죠. Y allí estaba preparado 이 todo. 준비를 하고 나갔네. Remanentes deben de tener 그러니까 esto preparado. 문제만 나도 괜찮아요. Entonces, aunque tengan algún problema, está bien. 위기만 Aunque 나도 괜찮아요. que venga una dificultad, una crisis, está bien, 왜냐? ¿verdad? 이 힘이 있으니까. ¿Por qué? Porque tienen esta 이 fuerza. 힘이 없으면 위기 만나면 위기 속으로 빠져버리는 거죠. Porque si si están en una crisis y no tienen esto, van a poder tener que caer en crisis porque no tienen esa fuerza. 뜻을 정했다면 그 뒤에 왕 3명을 움직입니다. 그렇죠? Cuando él tomó esa resolución, luego de esto, él pudo guiar a más de 3 reyes. Esa es la economía de los remanentes. Eso es lo que ustedes deben de hacer definitivamente. 학계 2장 1절 9절에 뭐라고 나옵니까? Que dice Ageo 6번 나와요. 2, 나 1 여호와의 말이니라. del 1 al 9 dice, 6번 나와요. sale 6 veces. 저 안에 6번 나와요. En estos versículos sale 하늘과 6 땅과 veces 바다와 열방이 진노할 것이다. que yo estaré 빨리 가서 이 후대를 위해 성전을 재건해라. yo estaré en control de todo, así que ve y entrega esto. 하나님 주신 말씀 가운데 이런 중요한 부분들이 많이 있습니다만은 이렇게 특히 바울이 찾은 곳이 아까 얘기했죠. 회당으로. Y así deben de estar preparados siempre porque a donde terminaron yendo fue a la sinagoga. Hechos 17 del 1 al 1. ¿Y qué fue lo que enseñó allí en la sinagoga? Es por qué debemos de tener a Cristo. 무조건 저주받아. 왜 그리스도로 가르쳐요? ¿Por qué debemos de enseñar a Cristo? Si no conocen de Cristo, terminarán con maldiciones. 오직 그리스도, 오직 복음 왜 그 가르치는 건요? 적 그리스도입니다. Porque todo aquello que esté fuera de solo Cristo, solo el Evangelio, es el anticristo. 오직 그리스도 왜 그걸 강조한다? 적 그리스도예요. Porque si los pastores están haciendo mucho hincapié en otras cosas que no sea solo Cristo, eso es el anticristo. Está probado por la historia. 아무리 부흥해도 로마 교회 무너졌잖아요. Porque miren, aunque creció mucho, pero la iglesia en Roma terminó destruida. Eso ha pasado en todo el mundo. 렘넌트에게 기도가 뭔지를 가르쳐야 돼요. Por eso es que debemos enseñarle a los remanentes cuál es la oración. 기도가 뭔지 알아야 될 거 아니에요. Porque los remanentes deben de saber qué es el evangelio, qué es el culto y qué es la oración para poder salir al mundo. 기도 응답이 뭔지 알아야 될 거 아니에요. Y deben de saber cuáles son las respuestas a la oración. 하나님 나라에 대해서 담대히 설명했다. Porque él explicó con denuedo acerca del reino de Dios en el versículo 8. Esas deben ser nuestras respuestas.
conocer del reino de Dios y el resto le 그래서 seguirá. 너희 마음과 생각을 지키시라 그래. Porque Él cuidará tu 왜냐? corazón. 여러분 생각대로 그 수준대로 돼요. ¿Por qué? Porque según sus pensamientos, así será su 지금 뭘 nivel. 생각하고 있습니까? 그 수준대로 돼. ¿Qué es lo que están pensando en estos 지금 momentos? 어떤 마음 Ese 먹고 será su nivel. 그 수준대로 돼. Todo lo que tengan en 그래서 su 네 corazón, 마음과 ese es su 생각을 nivel. 지금 뭐가 하나님의 평강이. Porque dice entonces que cuidará su corazón porque para la paz de Dios. 결론입니다. La conclusión. 렘넌트에게 300% 만들어줘야 돼요. Para los remanentes deben de hacerles saber cuál es ese 300%. 쉽게 말하면 이거 하나님이 나를 위해서 준비한 망대가 100%입니다. Simplemente 그렇죠? que debemos de saber que esta torre del 내가 trono 가야 될 길 es 하나님이 el 완벽히 100%, el 100% que Dios ha preparado. Debo de saber cuál es ese 100% del camino que Dios me ha dado. 사람 살아나요. 이정표 Y 100%입니다. en cada lugar puedo ver cómo las personas reviven. Ese es el 100% de las señales de guía. Deben de hacerles saber esto a los remanentes. 기도하겠습니다. Oremos. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 Y ahora que la gracia de nuestro Señor, Rey de Reyes Jesucristo, 무한하신 사랑하심과 el infinito amor de Dios 성령님의 능력의 역사하심 y el poder y la guía del Espíritu 모든 Santo 산업인들을 위해 sobre todos los 세계 empresarios, 살릴 중직자들을 위해 sobre los líderes de la iglesia que salvarán el mundo, 지금부터 영원까지 esté con ellos desde ahora 항상 함께 y 계실지어다. por toda la eternidad. Amén.